Bueno, entonces ayer quedamos en estos límites que, que son, digamos, distintos. ¿Qué tienen de especial estos límites? Que nos indican cuándo un límite existe y cuándo no existe. No de manera general, pero sí en algunos casos específicos. Lo último que vimos la vez pasada era que para poder saber el límite, uno de los trucos era simplemente reemplazar en la función el valor al cual tendía la x. Entonces, por ejemplo, aquí reemplazábamos el 3 y nos daba. ¿Sí? Aquí también, aquí también. Pero cuando llegábamos a este de aquí, si reemplazábamos el 1, ¿qué sucedía? Sucedía lo siguiente, sucedía que el, el, el resultado, al reemplazar 1 aquí, me daba 1 menos 1, y abajo 1 más 1 menos 2. Y eso que me da, si lo hiciéramos, nos da 0 sobre 0. Entonces esto nos crea un problema porque 0 sobre 0, ¿qué es? No podemos decir nada sobre eso. ¿Sí? Entonces de ahí nos lleva a tener que saber cuándo el límite existe y cuándo no existe en ciertas circunstancias. Entonces, tenemos estos tres ejemplos que están aquí. ¿Qué pasa en cada ejemplo si reemplazamos por x igual a 5? Entonces, el límite cuando x tiende a 5 de esto, o de esto, o de esto. Entonces, si reemplazamos este, por ejemplo, el primero, nos da 5 sobre 5 menos 5, es decir, nos da 5 sobre 0. Y aquí, si reemplazamos, ¿qué nos da? 5 al cuadrado menos 50 menos 25 sobre 5 al cuadrado otra vez, menos 20, menos 5. Y aquí que nos da, nos daría arriba 25, menos 25, 0, nos da menos 50 sobre 0. Y en este último que nos da 5 menos 5, 0. Y abajo 5 al cuadrado menos 50 más 25. Es decir, esto nos da 0 sobre 0. Entonces veamos qué significan estas cosas. Entonces, lo que queremos decir aquí es que un límite no existe si el límite de la parte de arriba sí existe y el de abajo, el límite da 0. ¿Cuáles de los casos de aquí abajo, el A, B y C, cumplen esa condición? Los resultados que cumplen esa condición son el primero, este. Fíjense que aquí el límite del de arriba es 5 y el de abajo es 0. ¿Sí? Y acá también, fíjense que el límite del de arriba es menos 50 y el límite del de abajo es 0. Pero ¿qué sucede? Que en este caso no ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque el límite del de arriba es 0 y el de abajo es 0. Entonces, este caso aquí es distinto. En estos dos casos que tenemos aquí en verde, el límite del de arriba existe y el límite del de abajo es 0. Entonces podemos decir inmediatamente que el límite general no existe. Entonces no existe en ninguno de estos, existe. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos con esta parte C? Bueno, entonces, ven el truco. Cada vez que al reemplazar nos dé 0 sobre 0, vamos a tener que hacer algo más. Entonces vamos a ir al tablero para resolver ese ejercicio. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el límite de x menos 5 sobre x cuadrado menos 10x más 25. Entonces, el límite, cuando x tiende a 5, de x menos 5 sobre x cuadrado menos 10x más 25. ¿Sí estamos bien?
Sí. Entonces, recordemos, entonces, si reemplazamos aquí, ¿qué nos da? Nos da 0 sobre 0. Al reemplazar x5, nos da 0 sobre 0. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Si nos da 0 sobre 0, no podemos decir nada sobre el límite, aún. Pero hay ciertos trucos que se pueden hacer para evitar que nos dé 0 sobre 0. Entonces, una vez reemplazamos y nos da 0 sobre 0, ya sabemos que hay un factor aquí, es decir, hay una raíz del polinomio de arriba que me da 0 y una raíz del polinomio de abajo que me da 0. Entonces, yo lo que tengo es que factorizar. Tengo que factorizar. Si me da 0 sobre 0, lo primero que debo mirar es, ¿puedo factorizar? Y entonces lo hago. Entonces, ¿qué quiere decir? Límite cuando x tiende a 5 de x menos 5 sobre, factorizo lo de abajo. Resulta que esto de aquí abajo no es más que x menos 5 al cuadrado. Y una vez factorizado, si yo tengo 0 sobre 0, muy probablemente va a poder cancelar. Y este es el caso. Este x menos 5 se va con el cuadrado. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me queda? Me queda que esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a 5 de 1 sobre x menos 5. Y una vez lo tenemos aquí, ya una vez hemos cancelado, volvemos a reemplazar a ver qué pasa. Y al volver a reemplazar aquí, ¿qué me queda? Me queda 1 sobre, reemplazamos por 5, 1 sobre 0. Y si al final de todo este procedimiento vuelve a darnos 1 sobre 0, entonces, ahora sí, quiere decir que el límite del de arriba es 1 y el de abajo es 0. Por lo tanto, podemos decir que este límite no existe. Entonces, no existe. Y entonces fíjense que no existe, ¿por qué? Porque el de arriba existe, pero el de abajo es 0. Y en ese caso decimos que el límite no existe. ¿Bien? Volvamos entonces al ejemplo que vimos ayer, que tampoco daba. O sea, este de aquí. Este va a tener una diferencia y ya vamos a ver cuál es. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 sobre x cuadrado más x menos 2. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 sobre x cuadrado más x menos 2. ¿Sí es así? Sí. Entonces recordemos que si reemplazáramos aquí, ¿qué nos daría? Nos daría 1 menos 1, 0. Y abajo 1 más 1 menos 2, es decir, 0. Entonces, una vez llegamos a esto, al 0 sobre 0, no podemos decir nada. Yo quiero que eso se le quede en la cabeza. En este caso, no podemos decir nada sobre el límite. Simplemente nos dio esto, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir haciendo algo más. ¿Qué es lo primero que debemos pensar? Factorizar. Factorizar. ¿Por qué? Porque si tenemos 0 sobre 0 quiere decir que con x igual a 1 es todo a 0 y con x igual a 1 esto da igual a 0. Entonces debe haber alguna manera en que podamos cancelar ese 0, digamos, de una u otra manera. Y entonces lo que tenemos que hacer es factorizar. Entonces límite cuando x tiende a 1, ¿de quién? De x menos 1 sobre, factorizamos x cuadrado más x menos 2. ¿Y eso qué es? Dos números que multiplicados de menos 2 y sumados de 1, pues entonces x más por x menos. Entonces, ¿qué me da? Me da aquí 2 y aquí 1. Y fíjense que cancelamos entonces x menos 1
lo cancelo con el x menos 1. Y esto que me queda que es igual a límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x más 2. 1 sobre x más 2. ¿Sí? Y entonces aquí que tenemos que otra, ahora sí, una vez hemos cancelado, una vez hemos factorizado y cancelado, pues entonces ya volvemos a reemplazar. Entonces al reemplazar, ¿qué nos da? Nos da 1 sobre 1 más 2, 3. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que en este caso comenzamos con 0,0 sobre 0 y llegamos a 1/3, ¿sí? Y llegamos a 1/3, ¿bien? Entonces, en este caso el límite sí existe, ¿bien? El caso anterior, empezamos con 0 sobre 0 y llegamos a 1 sobre 0. En este caso no existe, pero en este caso comenzamos a 0 sobre 0 y llegamos a 1/3. En este caso el límite sí existe y es igual a 1/3. ¿Bien? ¿Correcto? Para que empecemos a ver. Entonces, si nos da 0 sobre 0, inicialmente al reemplazar por el valor de a lo que tiende la x, tenemos que hacer algo más. Factorizamos, cancelamos, volvemos a reemplazar y así hasta que nos dé algo que podamos decir si el límite existe o no existe. Si nos da un número como tal, el límite existe. Si nos da algo diferente de 0, es decir, 40, 20, pi, lo que sea, dividido en 0, podemos decir que el límite no existe. ¿Listo? Es importante diferenciar. Pero si nos da 0 sobre 0, tenemos que seguir trabajando. ¿Bien? Muy bien. Ahora, límites con la raíz. Entonces, si tenemos una raíz, entonces la propiedad nos dice que el límite de una raíz es igual a la raíz del límite. Entonces, un ejemplo, límite cuando x tiende, qué sé yo, a 2 de raíz cúbica, por ejemplo, de x más 1. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad? Nos dice que esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a 2 de raíz de, perdón, de x más 1, de x más 1, la raíz cúbica de todo eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es igual a la raíz cúbica. Ya sabemos que el límite de x más 1 cuando x tiende a 2 no es cuestión sino de reemplazar. Entonces, 2 más 1, 3. Por lo tanto, la raíz cúbica de 3. Y ahí queda. Eso nos dice las propiedades del límite de una raíz. Bien. Pero tenemos unos casos particulares en la raíz. Y vamos a ver estos dos ejemplos. Entonces, el primer ejemplo es este de aquí. Evalúe el límite cuando x tiende a menos 2 de x menos raíz cúbica de x sobre 2x más 2. Bien. Entonces, lo primero siempre que tenemos que hacer es reemplazar el x menos 2. A ver cómo me da. Entonces, si reemplazo, ¿qué tenemos? Nos tenemos menos 2 menos raíz cúbica de menos 2. Comenzamos. Raíz cúbica raíz cúbica de menos 2 sobre 2 por menos 2 más 10. Y entonces, ¿eso qué nos da? Nos da menos 2 menos raíz cúbica, bueno, ahí a menos raíz cúbica de menos 2 sobre 2 por menos 2 menos 4 más 10 sobre 6. Y listo. En este caso, eso es todo lo que tenemos que hacer. Ya terminaríamos ese problema. Ahora lo escribimos mejor.
Esa sería la respuesta, un número. Esto que está aquí es un número, menos 2, menos 2, dividido en 6, eso es un número. Entonces, ahí tenemos la respuesta. Bien. Ahí no tenemos problema. Pero ahora veamos este de aquí. Y es, si reemplazamos directamente el límite cuando x tiende a 0 de eso, ¿qué nos da? Límite cuando x tiende a... perdón. Eh, ¿Qué nos da si reemplazamos? Entonces, simplemente... por esto se me está trabando. Ups, se me estaba trabando. ¿Qué nos da? Nos da, al reemplazar raíz cuadrada de 0 más 4 menos 2 dividido en 0. Y resolviendo arriba, ¿qué nos da? Raíz de 4, 2 menos 2 sobre 0. Esto es igual a ¿quién? A 0 sobre 0. ¿Y qué significa ahí? Significa que no podemos decir nada todavía sobre el límite porque nos dio 0 sobre 0. Pero lo siguiente que podemos hacer es mirar si podemos factorizar. Y resulta que en este caso no podemos factorizar. Entonces tenemos que hacer algo más y ahí es cuando nos tenemos que acordar también del colegio de la racionalización. La racionalización. Y vamos a ir al tablero para revisar eso qué significa. Como digo, esto es algo que de pronto algunos de ustedes ya conocen, pero otros no. Límite, cuando x tiende a 0, de raíz de x más 4, de raíz de x más 4, menos 2 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Y entonces ya sabemos que si reemplazamos nos da 0 sobre 0. Entonces lo siguiente que hacemos es intentar factorizar, pero esto no se puede factorizar. Entonces, ¿qué hacemos? Racionalizamos. ¿Y qué es racionalizar? Es multiplicar por el conjugado. De pronto algunas palabras ya le empiezan a sonar. Multiplicar por el conjugado de la expresión que tiene raíz, es decir, de esta. ¿Cuál es el conjugado de algo menos algo? Pues va a ser algo más algo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aquí para multiplicar por el conjugado lo que tenemos que multiplicar es tenemos que multiplicar arriba y abajo por el conjugado. ¿El conjugado cuál es? Más 2. Lo mismo, pero con el signo contrario. Y tenemos que multiplicar arriba y abajo porque de esa manera no afectamos la operación, el valor. Multiplicamos arriba y abajo. Bien. Entonces, al multiplicar arriba y abajo me queda que esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de esto por esto. De raíz de x más 4 menos 2, ¿sí? Por raíz de x más 4 más 2. Miércoles. X de 4 más 2, ¿sí? Dividido en x cuadrado por raíz de x más 4 raíz de x más 4 más 2, ¿sí? Entonces multiplicamos arriba y abajo por lo mismo. ¿Y por qué lo hacemos? Y aquí viene la razón por la cual hacemos esto, y es que al multiplicar por el conjugado, esto por esto, que es lo mismo que está aquí, esto es una diferencia de cuadrados. Fíjense que es algo menos algo por algo más algo. Entonces tenemos que recordar esa propiedad. Si yo tengo a menos b por a más b, ¿sí? Esto es igual
a cuadrado menos b cuadrado. Propiedades de la factorización. Son casos de factorización. Bueno, y producto notable también. Entonces, fíjense que esto es lo mismo que tenemos acá. Entonces, lo que nos da el resultado es que es el límite cuando x tiende a 0. Lo de arriba viene siendo esto menos esto por esto más esto. Entonces, el resultado me da el primero al cuadrado, es decir, raíz de x más 4 al cuadrado, me da x más 4. Menos el segundo al cuadrado, es decir, menos 2 al cuadrado, o sea, menos 4. Dividido en x al cuadrado. Ah, bueno, este sí queda igualito como está ahí, por raíz de x más 4 más 2. ¿Sí? Y desarrollamos lo que necesitemos desarrollar. Esto me queda cuando x, límite cuando x tiende a 0. Me queda aquí arriba x más 4 menos 4, es decir, x. Y abajo, x al cuadrado por raíz de x más 4, ¿sí? Más 2. Y una vez lo tenemos aquí, entonces miramos si podemos cancelar. Y la verdad es que sí podemos cancelar en este caso, porque tenemos este x. Simplificamos aquí con este 2. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que esto es igual al límite cuando x tiende a 0. ¿De quién? De 1 sobre x por raíz de x más 4 más 2. Y ahora ya que hemos cancelado, volvemos a intentar reemplazar. Entonces, reemplazando, ¿qué nos queda? 1 sobre 0 por raíz de 4 más 2, es decir, sobre 2 más 2 sobre 4. O sea, 1 sobre 0 por 4. ¿Y esto qué me da? 1 sobre 0. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que ahora nos dio 1 sobre 0. ¿Qué significa? Que el límite no existe. Entonces, el límite no existe. ¿Por qué? Porque nos dio algo diferente de 0 sobre 0. Y eso quiere decir que el límite no existe. Entonces, miren cuál fue el procedimiento. Primero reemplazamos por 0 aquí y nos dimos cuenta que nos daba 0 sobre 0. Entonces, como hay raíces involucradas, multiplicamos por el conjugado. ¿Bien? Multiplicamos por el conjugado. Y al multiplicar por el conjugado, ¿qué nos queda? Nos queda este resultado que está aquí. Hacemos todas las operaciones y llegamos hasta acá. Y una vez llegamos hasta acá, lo que tenemos es que cancelar lo que podamos cancelar y cancelamos el x aquí. Y una vez hemos cancelado algo, y ese es el truquito, una vez hemos cancelado algo ya arriba y abajo, volvemos a reemplazar a ver qué pasa. Entonces volvimos a reemplazar aquí y me nos dio 1 sobre 0. Y como nos dio 1 sobre 0, quiere decir que el límite no existe. ¿Bien? Muy bien, vamos a hacer un ejercicio más sobre eso. A ver, un ejercicio más sobre esto. Muy bien. Entonces, estos son muchos ejercicios sobre límites para que ustedes practiquen, pero voy a hacer otro más de los de racionalización para que lo tengan presente. A ver cuál podemos hacer. Por ejemplo, bueno, parece que aquí no hay ninguno que requiera de eso.
No, no hay ninguno, qué raro. Les puse los fáciles. A ver si de pronto aquí más adelante encontramos otro ejercicio de esos. Bueno, no tenemos ejercicios de racionalización aquí. Pero bueno, ahí les queda resuelto ese. Bien, luego más adelante vamos a retomar este tema cuando veamos límites al infinito, pero por ahora pues ya saben cómo funciona. Bien, entonces lo que yo quiero para ahora es que hagan estos límites que están aquí. Todos los que puedan, todos los que puedan. En principio, lo que yo quisiera es que por lo menos, ¿sí? Por lo menos hicieran escojan de aquí, qué sé yo, 10 y hagan 10 los que quieran, ¿sí? Los 10 que quieran. Mm, pero, no, o sea que los 10 que quieran, no, vamos a, perdón, vamos a hacer el 22, el 21, vamos a hacer los difíciles, esa es la idea, ¿no? Que sean los más difíciles. El 19, el 20, ¿sí? Vamos a hacer el 15, vamos a hacer el, bueno, vamos a hacer el 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y hagamos, por ejemplo, también, a ver si hay alguno así interesante, ¿no? Esto es también así. Bueno, y estos dos así como para practicar. 7, el 7 y el 9. Entonces vamos a hacer eso. 7, 9, 15, 18, 19, 20, 21, 22. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes los van a hacer y lo van a montar en el Flop Edu. Todos a la vez, es decir, no manden de a uno, sino que háganlos todos y lo montan al Flop Edu, ¿listo? Eh, Eso va a valer como quiz. Este va a ser el quiz de esta semana, va a ser esto. Pueden trabajar en equipo, pueden trabajar. Lo importante es que todos me manden algo en el Flop Edu. En el Flop Edu, yo ya creé un assignment que se llama ejercicios de límites. Entonces, en ese assignment suben estos ejercicios, van a tener toda la hora de clase y los voy a dejar que lo monten hasta hoy a las 8 de la noche, ¿listo? Y eso les va a valer por quiz. Bien, cualquier cosa, cualquier pregunta, me la mandan por el WhatsApp. ¿Correcto? Muy bien. Y así quedamos. Bueno, entonces espero que les rinda y nos vemos la próxima semana. Ahora yo les monto entonces, eh, ahora, perdón, ahora ustedes tienen que montarme esto por el WhatsApp. Perdón, por el Flop Edu. Ahí que dice yo. Bueno, ahí quedamos entonces. Eh, Hasta mañana. Cualquier pregunta por el WhatsApp.